sea tu nombre. En este momento que vamos a estudiar tu palabra, pedimos tu presencia y que el Espíritu Santo tome el control de cada mente, cada corazón y de este servidor, Señor, y que sean tus palabras y no las mías. En el nombre de Jesús. Amén. Mire, cuando ustedes asisten a una boda, ¿qué se respira en el ambiente? Alegría, ¿verdad? Gozo, un ambiente de fiesta. Ahora, cuando ya ha pasado el tiempo, los que se casaron, ¿qué recuerdos tienen de su boda? Aquí vamos a preguntarle a los que ya nos hemos casado. ¿Ah? Depende, bueno, es que vamos por partes, no se me adelante, yo sé por qué usted dice que depende. Entonces, ¿qué se recuerda? Bueno, que si el vestido, la fragancia, el vestido de novia, el pastel, la foto, ¿verdad? Ahora, luego de que uno escucha que se separaron, oye, se separó fulano, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué pasó con ese encanto? Dirá alguien. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Entonces, quizás ella pudiera decir, no, es que él es de mal carácter. O ella pudiera decir, él es de mal carácter. Entonces, ese por un lado, quizás también pudiera ser, no, lo que pasa es que él siempre pone el trabajo primero y así pasa, y así no pasa el tiempo en casa y no me dedica tiempo. Otro pudiera decir, no, lo picó la serpiente de infidelidad de ese hogar y bueno, se acabó. Entonces, estas explicaciones, por ejemplo, un mal carácter no es suficiente para explicar la tragedia de un matrimonio o familia rota. ¿O ustedes creen que sí? ¿Qué piensan ustedes? No es suficiente, porque tenemos el poder de la palabra y si lo ponemos en práctica, no debería suceder. O No debería. Menos agotar hasta el último recurso. ¿Ustedes creen que un mal carácter se puede trabajar? ¿Sí o no? Sí. Entonces, vamos a entrar a leer en Mateo 13:28, vamos a buscarlo por allí. Si alguno lo encuentra primero que yo, pues lo puede leer. Sin embargo, ya lo tengo aquí. Sí. Dice, y él respondió, dice acá. Un enemigo hizo esto, los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Ajá. Entonces, ¿quién ha hecho o quién es el que está acabando con los hogares? El enemigo. El hermano Latucci hizo un comentario en la lección donde él decía acerca de la Biblia, que cuál es o sea, Dios se empeña o Dios quiere que nosotros estudiemos la Biblia, pero ¿cuál es el trabajo del enemigo? Distraernos para que no estudiemos la Biblia, no leamos la Biblia. Entonces, ¿sabe? Mientras nosotros dormimos, Satanás está ¿qué? Está trabajando. Entonces, hay que tener una cosa bien clara, ¿no? Primer punto, que nosotros somos actores en el drama cósmico. Ninguno puede decir que no es parte de este gran conflicto. Todos tenemos un papel protagónico en el gran conflicto. ¿O ustedes piensan que no? Sí. Claro que sí, porque justamente el botín de esa guerra, ¿quiénes son? Las almas. Las almas, nosotros. Entonces, fíjense, hay acá una ilustración de una hija que es echada de la casa por su mamá. Y el pastor y su esposa llegan a la casa de la hermana que echó a la hija, pues. Y ella los hace pasar y les cuenta. No se pueden imaginar lo que pasó esta mañana con mi hija. Estábamos conversando sobre su mal comportamiento y me insultó de tal manera que enfurecida le respondí, sal de esta casa, no te quiero volver a ver. Y volví a repetirle, no te quiero ver nunca más. Y golpeando la puerta de atrás se fue. Estoy desesperada, dice la madre. ¿Qué entendieron ustedes de eso allí? ¿Ah? Ahora,
que no actuó, se dejó llevar por los impulsos, pero ¿sucede esto a diario o no? Sí sucede. ¿Y sabe quién es el que aprovecha el momento de estas situaciones y pesca el río revuelto? Satanás. Porque esas palabras que ella le dijo a su hija, ninguna madre quiere decirle eso a su hijo o a un hijo, ¿sí o no? Entonces, ¿quién habló allí? Ahora, ¿puede Satanás hablar en esas situaciones, hasta en situaciones diferentes, emocionales? Pudiéramos decir, cuando Pedro le dijo a Jesús que no fuera para que no le aconteciera, Pedro no estaba bravo, más bien estaba como que evitándole un mal a Jesús. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Entonces, nuestras palabras expresadas en los confines de nuestro hogar hacen eco en toda su extensión, o nuestras palabras son las que un ángel cantará en camino al cielo para registrarlas, o son las palabras que alegrarán a los demonios. Sus palabras, dependiendo de cómo sea, alegran a los ángeles o alegran a los demonios. Y ahí es donde nosotros debemos reflexionar, o sea, nuestras palabras, a quién estamos alegrando más, hacer una evaluación, como decíamos estábamos conversando allá atrás, me comentaba Estel acerca de allá en su colegio, las evaluaciones y eso. Entonces, es necesario que nos evaluemos las palabras que nosotros utilizamos, si es para alegrar a los ángeles o para alegrar a los demonios, en nuestro hogar primeramente. Porque allí de eso depende la fortaleza de un hogar. De eso depende la fortaleza de un hogar, ¿sí o no? Sí. Porque cuando se habla de maltrato, no tan solamente es maltrato físico, también hay maltrato verbal. Ahora, fíjense ustedes, cada película que vemos, cada música que escuchamos, cada conversación que tenemos, cada lugar a donde vamos, tienen que ver con ángeles y con el drama cósmico, o sea, ángeles malos o ángeles buenos. Sí, entonces, pero sabe, Dios busca intercesores. Y ustedes dirán, bueno, pero es que el único intercesor es Cristo. No, Cristo es mediador entre Dios y los hombres, pero usted y yo podemos hacer oraciones intercesoras. ¿Sí o no? En la Biblia tenemos muchos casos. Por ejemplo, cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, hubo intercesión de parte de Abraham, ¿sí o no? Sí, entonces usted y yo también podemos ser intercesores. Y de hecho, el hermano daba un testimonio esta mañana dando gracias por las oraciones, porque gracias a las oraciones de todos nosotros, su hijo pudo superar un cáncer. O sea, eso es un milagro, y allí se ve el resultado de una oración intercesora. Entonces, Dios pinta al pueblo dentro de una muralla que el enemigo ha hecho una brecha en la pared y está pasando agua como diluvio por ella. Ahora, ¿cuál es la brecha que el enemigo ha abierto en la iglesia? Ustedes van a decir, bueno, la ley de Dios, bueno, es posible, pero también hay otra brecha que el enemigo ha abierto en las iglesias, y es a través de la familia. Es posible que esta mañana de repente, espero que no sea así, solo Dios lo sabe y solo usted lo sabe, que hay acá familias presentes que tienen una brecha en su hogar. ¿Entienden? Y eso, por allí él se mete, porque ¿quién es la iglesia? ¿Quiénes forman la iglesia? La familia. Siempre se ha dicho que la familia es la base de la sociedad, y podemos agregar también que es la base de la iglesia, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos que fortalecer nuestra familia. Ahora, ¿cómo fortalecemos nosotros la familia? Fíjense, dice, Dios está buscando a alguien que sea su intercesor y no lo encuentra. Vamos a leer Ezequiel 22, 29, 30. Ezequiel 22. Capítulo 22, versos 29 y 30. Dice,
Los poderosos del país cometen robos y opresión, violentan a los pobres y menesterosos y maltratan sin razón al extranjero. Yo he buscado entre ellos a alguien que se enfrente a mí e interceda en favor de la tierra para que yo no la destruya, pero no he encontrado a nadie. Entonces, fíjense, ha buscado a alguien que interceda, pero no ha encontrado a nadie. ¿Qué significa esto? Nosotros debemos cada día orar más los unos por los otros, porque eso es lo que espera Dios. Ahora, algunos, bueno, ese es en el otro pedacito que les tengo acá, pero les voy a adelantar algo. ¿Será que nosotros podemos orar por alguien o que usted pudiera decir, bueno, vamos a orar por él por no dejar, pero eso es imposible, porque él no pone de su parte? Sí les ha pasado, ¿verdad que sí? ¿Y usted cree que Dios puede contestar una oración así? Díganme con sinceridad, ¿qué piensan ustedes? ¿Puede Dios contestar una oración así? José Miguel dice que no. Sí la puede contestar, ¿verdad? Depende, yo digo que depende quién está haciendo la petición de oración también. Y ahora le cuento por qué. Ok. Depende quién esté haciendo la oración, dice. ¿Alguna otra opinión? Sí, pero en este tiempo también se está buscando hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres de oración para que si eso sucede, usted puede cambiar. Ajá. Dígame. Hay una oración intercesora profética, hermano, que Moisés hizo mucho cuando el pueblo hacía enojar a Dios por su dureza de corazón, y Moisés oraba, y a Dios le agradaba cuando Moisés intercedía en oración por su pueblo. Sí. Así es, fíjense, ajá. Dígame. La fe dirige la acción. Correcto. Si yo estoy orando con fe, Es correcto. una persona, ¿verdad? Ella se va a encargar de dirigir, ¿verdad? Lo que Dios haga en tu casa. Así es, aquí casi al final tengo una ilustración del pastor Morris Bender, no una ilustración, algo real, que tiene la respuesta de si Dios contesta o no ese tipo de oración. Ahora, 1 Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios, no dicen amén. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Fíjense ustedes, nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, que nosotros somos atacados diariamente. Sí, 1 Juan 5:19. Entonces, dentro de Israel, vamos a decir dentro de la iglesia, en este caso, el maligno está haciendo estrago. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué? Porque hemos descuidado la oración. Fíjense, en el texto clave, vemos que Jesús, ¿qué hacía Jesús todos los días en la mañana, en la madrugada, al levantarse? A orar, ¿verdad? Se levantaba a orar. ¿Cuántos de ustedes tienen, no me lo contesten a mí, o sea, desen su respuesta a ustedes mismos? ¿Cuántos de ustedes tienen esa experiencia diaria de levantarse y que lo primero que hacen es orar? Fíjense, y Dios quiere la salvación de todo ser humano. Busca a uno que se ponga de su lado, dice el versículo, y no lo halló.
¿Del lado de quién estamos nosotros? Nosotros podemos decir, no, yo estoy del lado de Dios, estoy del lado de Jesús, pero realmente estás del lado de Jesús. ¿Qué decía Jesús de los fariseos? Hipócritas. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso puede estar pasando en este tiempo. Nosotros de labios podemos decir maravilla, vamos a decir, pero ay, ¿cómo está tu corazón? Sepulcros blanqueados, les decía podridos por dentro. Jesús. Hermano, y da tristeza porque mire, lo voy a decir, y el hermano Latucci y Freddy saben que es así. Cuando uno llega como misionero laico a predicar en la iglesia, uno se da cuenta, porque sabe quiénes son los que trabajan y quiénes no trabajan. La mayoría, bueno, algunos quizás por cuestiones de salud no lo hacen, pero hay personas que tienen toda su energía y no le dedican ni siquiera media hora a la obra misionera. Y eso fortalece, espiritualmente hablando. Entonces, uno llega y uno se da de cuenta. ¿Cuántos salían conmigo allá donde yo estaba? Bueno, solamente 3 personas de esa iglesia. Que de hecho yo he ido a sitios a predicarle y me ha tocado salir solo, pero esta vez no podía salir solo, porque si salía solo era un riesgo. Tenía que esperar, que dependía de ellos, pues. Pero hay partes donde a mí me ha tocado lugares donde nadie puede, tengo que salir solo a caminar a ver qué se consigue. Tengo la experiencia de uno que se bautizó, que lo conseguí un día leyendo la Biblia y me acordé de Felipe y le pregunté que si él entendía lo que estaba leyendo. Y dice, bueno, aquí algunas cosas. Y me senté a explicarle y tuve una semana dándole estudio y la segunda semana se bautizó. Pero hay lugares donde uno depende de la iglesia. Entonces ese es un termómetro de las iglesias, o sea, las personas que estén haciendo la obra misionera. Y ahí uno se da de cuenta si la iglesia trabaja, no trabaja, si es una iglesia que está del lado de Jesús o no está del lado de Jesús. Isaías presenta un cuadro con las siguientes palabras. Vamos a leer Isaías 59:16. Isaías 59:16. Si alguien la encuentra primero que yo, por favor la lee. Ya lo tengo, pero como... Ajá. Léanlo. Y vio que no había nadie, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó sus brazos, y lo firmó su misma justicia. Fíjense, buscó a alguien y se asombró al ver que nadie intervenía. Entonces intervino su brazo para salvar y para establecer su justicia. Aquí sí está hablando de Cristo. Amén, gloria a Dios. Ahí sí está hablando de Jesús, pues. Jesús tuvo que intervenir, o sea, Dios intervino y a través de Cristo nosotros podemos hoy Por su brazo tomar mano de esa justicia. Dígame. Recibiréis poder. Ajá. Vaya a venir sobre vosotros el Espíritu Santo. Así es. Entonces, la pregunta, ¿será que alguien puede interceder por otro? Ahora, no, quizás pudiéramos decir, no, pero es que esa tarea le pertenece únicamente a Jesús. No, Jesús es mediador, dígame. Hermano, usted sabe que a la hora que su hijo tuvo el accidente, mis hermanas estaban intercediendo por él. En oración. Ustedes estaban en ese momento, a la misma hora que él no tuvo una accidente a trabajar. Si no hubiese sido su muchacho, se hubiese llevado. Sí. Fue increíble. El hijo de mi hermana pasó por encima del carro y a él no le pasó absolutamente nada. Había claro, a ver si se fue quemar porque fue que Sí. pero si no hubiese sido por esa oración intercesora, quizás mi muchacho Sí. Sí, dígame. Que es real lo que dice la hermana, para la gloria de Dios. Yo también tengo un testimonio. Mi hermano hace muchos años, él trabajaba vía Anaco, 14 horas de carretera. Y bueno, yo le proveí un carro y él no descansaba, él se iba de aquí a allá. Y yo siempre, cuando yo sabía que él se iba a ir de viaje, yo esa semana era orando y clamando por él. Y el pasado me contó un día, después de mucho tiempo, que se quedó dormido, que si no es por las cositas esas que hace, no sabe. Por Y yo le dije, los ovegatos. y me dice, Joana, fue Dios que me salvó. Así es, bueno. Y así siempre
Jesús es mediador entre Dios y los hombres y ahorita está en el lugar santísimo intercediendo, pero ya esa es otra cosa, como dice, ya ese es de juicio. Ahora, aquí está la ilustración que el pastor Morris vende, no sé si el hermano Latucci en algún momento la leyó, Justificación por la Fe, en el libro Justificación por la Fe. Usted sí leyó ese libro, ¿verdad? Un libro muy viejo, pero muy bueno. Lastimosamente ya no lo tengo porque el libro que se presta, el libro que no regresa. Entonces, dice acá, el pastor Morris vende orando en una iglesia por un caso perdido. Fíjense ustedes, para que ustedes vean si los casos perdidos tienen respuesta o no. Después de preparar y presentar una serie de temas sobre el poder de la oración, especialmente la oración intercesora, y por eso el título del sermón, la oración que Dios ansía contestar, vino la siguiente pregunta a su mente: ¿qué diferencia hace la oración intercesora? Si oramos por alguien que sabe que estamos orando por él, tal vez tenga algunos beneficios emocionales. Estamos orando, le ayudará, porque, o cómo le ayudará después de todo, es justo esperar que Dios bendiga a esta persona. Pero, ¿qué si estamos orando por alguien que no sabe que estamos orando por él? ¿Le ayudará? Bueno, dice, después de dar vueltas al asunto, alguien sugirió que valía la pena probar. Dice, escojamos un caso imposible. Oremos por ese caso tanto en el culto de oración y en nuestros hogares y veamos qué sucede. Es decir, orar y orar. El pastor había visitado un caso imposible pocos días atrás. Cierta familia, años atrás, habían sido miembros de la iglesia, incluso habían sido misioneros, pero alguien les hizo algo malo, sintieron amargura y odiaban la iglesia y sus dirigentes. ¿Conocen ustedes algún caso así? Claro, en todas las iglesias pasa eso, ¿sí o no? Al salir de su casa, me gritaron, no queremos que ore por nosotros. Eso había pasado 3 días antes de llevar esto a la iglesia. Los hermanos que estaban en la iglesia conocían a la familia y sentían que era un caso imposible. Dice, decidimos hacer la prueba. Oraremos por ellos en nuestras oraciones individuales, en las oraciones del culto familiar, en los miércoles. La primera semana la casa se incendió, la casa de esta gente. Sí, salió en las noticias. Eso fue, se incendió la casa, nadie se explicaba por qué. Y nadie sabe, no, de la familia por la que estaban orando. Pero nadie sabía qué era lo que estaban pidiendo a Dios en favor de esa familia. O sea, el público no sabía. Salió una noticia que se incendió una casa y dice acá, continuamos orando. La siguiente semana el periódico informó que una pieza importante, valiosa de su negocio había sido robada. Y así siguieron pasando una y otra cosa. Mientras tanto, dice acá, seguíamos orando y observando. El último sábado de ese mes la familia completa entró a la iglesia. Las cabezas no paraban de darse vueltas. Ustedes saben, los periodistas volteando hacia atrás a ver qué, para mirar a la familia, ¿verdad? Para darse vueltas y hacer comentarios. Al final del servicio, uno a uno de los hermanos se le acercó al pastor y le dijo, debemos orar más. Ahora nosotros también debemos orar más por muchas familias que quizás, muchos hermanos que hoy no están y que son de esta iglesia. Entonces Dios sí contesta las oraciones intercesoras aunque la persona no lo sepa. Y aquí entra el ingrediente que decía la hermana Nelly, la fe y la confianza en Dios, porque nosotros simplemente lo que somos es interlocutores. Las acciones las toma Dios, ¿sí o no? Sí. Entonces, fíjense, en la Biblia hay más de 105 ejemplos de oraciones intercesoras. Por ejemplo, tenemos el caso de Abraham que intercede por Sodoma, Moisés intercede por el pueblo pecador, Daniel intercede por la liberación de Israel, Jesús intercede por Pedro. Ese es algo que nosotros lo sabemos, esa cita, ¿verdad? Dice,
Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto lo encontramos en Lucas 22, 31, 32. Entonces, esto nos indica una verdad, y es que Dios responde las oraciones. ¿Cuál es la única oración que Dios nos responde? La que usted y yo no hacemos. Por ejemplo, el caso de Job, intercedió por sus hijos que estaban en una fiesta. Si ustedes han leído el libro de Job, conocen esa historia más que yo. Y por los amigos de él. Sí, también. Y el libro de Job empieza con una oración intercesora y termina también con una oración intercesora por los amigos, como está diciendo el hermano. Entonces, cuando usted hace una oración intercesora, usted también recibe liberación, porque usted también recibe beneficio de esa oración intercesora que usted está haciendo. Entonces, fíjese, Dios responde sobre la fe o mérito del intercesor. En Testimonio para la Iglesia, segundo tomo, página 319, hay un párrafo que dice así. Alguien le escribió a la hermana White y le dice: yo sé que el Señor la ama. Si no puede confiar en su propia fe, confíe en la fe de otros. Nosotros creemos y tenemos esperanza en usted. Dios, a través de su fe, atenderá para tratarnos según nuestra insensatez. También dice acá: Dios acepta nuestra fe en favor suyo. Dios acepta tu fe en favor de la persona por la cual tú estás intercediendo. Fíjense, tenemos un ejemplo del propio Jesús. Jesús sana al endemoniado que sufría de epilepsia. Eso lo vemos en Marcos 9, capítulo 9, versos 21 y 22. Y vemos allí primero que el padre describe lo que sucedía con el hijo. Y segundo, vemos que Jesús le pregunta al padre por su fe. Y sana al hijo por la fe del padre. ¿Cómo le dijo? Hágase según tu fe, según como lo hayas creído. Entonces, finalizo diciendo lo siguiente: somos actores, no meros espectadores del gran conflicto cósmico. Dios está buscando intercesores. Él nos dijo que forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Conflicto de los siglos, página 580. ¿Cuántos en esta mañana están dispuestos a convertirse en intercesores por medio de sus oraciones en favor de los demás? Amén. Que Dios les bendiga y que ese sea de verdad nuestro sentir, nuestro deseo, nuestra acción. Orar en favor de los demás, interceder en favor de los demás. Que el Señor les bendiga. El himno final.